Hola, comenzamos a explicar el tema 4, el desarrollo de las empresas. Cuando creamos una empresa, las primeras decisiones que debemos de tomar van a influir al resultado de esta por muy largo plazo, ya que si nos confundimos a la hora de localizarla, es decir, a la hora de decidir dónde la vamos a situar o el tamaño que va a tener, la capacidad que vamos a instalar, es decir, la dimensión, los resultados, los costes, pueden verse muy afectados y esto a su vez repercutirá negativamente en los resultados de la empresa. Por tanto, cuando decidamos crear una empresa, debemos tener muy en cuenta estas dos decisiones, la localización y la dimensión. Sin embargo, no son decisiones que tomemos una vez, sino que debemos vigilarlas o controlarlas a lo largo del tiempo. Cuando gestionamos la empresa, debemos seguir analizando si los costes que nos produce la localización son asumibles o si por el contrario podemos encontrar otras localizaciones, otras ubicaciones para nuestra empresa donde podamos obtener un menor coste. Estaríamos hablando de la deslocalización, fenómeno por el cual una empresa decide trasladarse a una nueva ubicación porque le ofrece ventajas en costes. En cuanto al tamaño, ocurriría lo mismo. Debemos pensar que a la empresa le puede interesar, llegar a interesar, crecer. De esta forma puede obtener economías de escala, puede obtener mejores beneficios, etc. En cuanto a la localización, nos marcamos tres objetivos. Primero, el más claro de todos, la disminución de costes. Buscamos aquella localización que le proporcione una ventaja en costes a la empresa. Además, debemos optimizar el acceso a los mercados, es decir, que podamos llegar en las mejores condiciones al cliente, rápido y con el menor coste. Por último, también trataremos de buscar una mayor eficiencia en la gestión. Para esto trataremos de que todas las plantas que forman el grupo empresarial, que todos los elementos tanto de administración y gestión estén lo suficientemente cerca o bien comunicados de tal forma que la gestión sea eficaz. En cuanto a los factores de localización, podemos decir que existen una serie de factores genéricos. Estos serían los siguientes. Primero, disponibilidad y coste del terreno. Debemos buscar una ubicación donde podamos implantar nuestra empresa y que además el coste de esta implantación, de esta localización, no sea muy elevado. Lógicamente, si se trata de una empresa industrial o una empresa grande, lo normal es que esté en las afueras de la ciudad, donde el coste del terreno es más asumible. Facilidad de acceso a las materias primas, que tengamos cerca a los proveedores que nos hagan llegar la materia prima rápido y con el menor coste posible. Existencia de mano de obra cualificada que permita incorporarles a la empresa rápidamente, con el menor tiempo dedicado a la formación. Que a su vez hay una dotación industrial y de infraestructuras que pueda soportar a la empresa, es decir, haya una industria auxiliar que le permita estudiar si es bueno comprar a esta industria auxiliar el producto o por el contrario hacerlo. Recordamos la teoría de los costes de transacción. Si existe también dotaciones para pues, bueno, depurar residuos, para conseguir luz industrial, todo aquello que es necesario a la hora de montar una industria. Si existe una red adecuada de transportes que sea rápida, que sea segura, que permita salir al producto rápidamente y por supuesto de telecomunicaciones. En la sociedad actual no podemos entender una empresa que no maneje bien las redes de comunicación y por supuesto no solo a nivel externo sino también a nivel interno. Además, como factor también importante a la hora de localizarnos sería conocer eh, las posibles ayudas o ventajas tanto económicas como bonificaciones fiscales. Esto, sin llegar a ser un factor decisivo, sí que es importante porque puede compensar determinados costes que de otra manera pues no podrían ser asumidos por la empresa. Y por último, añadiríamos otra serie de factores entre los cuales pues, podríamos decir que estarían la situación económica de la región, la conflictividad laboral, factores que en principio, sin ser principales, sí que desde luego ayudan y afectan de manera importante
a que nos localicemos en una zona u otra. Esto que hemos dicho generalmente se utiliza para las empresas industriales. Es un caso amplio, pero claro, conocemos el caso de las empresas comerciales y de servicios. Tienen una peculiaridad y es que no transforman el producto, no necesitan tanto espacio, tanto suelo y además, bueno, pues sobre todo se debe buscar otra serie de elementos. Vamos a ver cuáles son. La variable que debemos tener presente y que siempre trataremos de maximizar es el número de clientes. Es decir, vamos a buscar una localización a la que pueda llegar el mayor número posible de clientes. Esto es así porque una vez que el cliente es atraído a la tienda, a la zona comercial, la posibilidad de que compre es mucho mayor, sobre todo si le ayudamos con técnicas de merchandising, de publicidad en punto de ventas, colocación de la tienda, etc. ¿Qué factores debemos tener en cuenta? En primer lugar, la proximidad a la demanda. Lógicamente, debemos situar ya, si estamos en el último eslabón de los sectores productivos, debemos situarnos ya muy cerca del cliente. Además, el cliente nos tiene que ver. Es un factor importante la visibilidad. Queremos que nuestra tienda, nuestra empresa sea visible lo máximo posible, puesto que de esta forma la posibilidad de que lleguen más clientes también aumenta. El coste del local. Aquí tendremos pues, generalmente bastante problema. Es una variable posiblemente de las más importantes, ya que, claro, si hablamos de espacios comerciales, lógicamente si queremos situarnos en el centro, ante la escasez de suelo disponible, el coste va a ser bastante elevado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, pues podemos acceder o podemos irnos a otras zonas comerciales que pueden estar alrededor de la ciudad. Siempre que vayamos a una zona de estas, debemos buscar que tenga buenos accesos, que podamos llegar bien en transporte público o bien en transporte privado de una manera cómoda y además pues que existan otra serie de actividades complementarias que hagan atractivo para el cliente acercarse hasta esta localización. Si nosotros nos situamos en una zona comercial donde hay bares, restaurantes, cines, ludotecas para niños, la probabilidad de que las personas vayan a nuestra empresa va a ser mucho mayor que si nos situamos en una zona aislada donde solo está nuestra empresa y donde solo irían clientes que lo que van a buscar es únicamente el producto. La dimensión de las empresas. La dimensión podemos decir que es la capacidad productiva o el máximo nivel de producción que puede realizar una empresa por unidad de tiempo. Para hablar de la capacidad o la dimensión tenemos que expresarlo siempre con unidades físicas y con unidades de tiempo. Es decir, una empresa es capaz de producir 300 productos por día o 400 productos a la hora. Siempre la dimensión suele estar dada en este tipo de unidades. A veces, cuando el producto no es tangible, como pueden ser los servicios, se suele hablar de tamaños de las instalaciones. Bien, no obstante, en cualquiera de los casos, a la hora de realizar la dimensión de la empresa, a la hora de calcular la dimensión de la empresa, debemos tener presentes dos objetivos. El primero, minimizar el coste unitario de la producción. Debemos buscar un tamaño de escala, un tamaño de empresa lo suficientemente grande como para que podamos alcanzar un volumen óptimo en el sentido de que nos produzca el menor de los costes medios. Sin embargo, nos vamos a encontrar con que, claro, todo esto genera un coste bastante grande. Sobre todo si además añadimos esta segunda variable de maximización de la atención al cliente. Si nosotros queremos que el cliente disponga en todo momento de nuestro producto, debemos tener almacenes con una capacidad grande. Esto va a suponer un coste, lo cual choca con lo anterior, minimización del coste. Por tanto, los objetivos de la dimensión son complejos, pero debemos tenerlos presentes ambos. Minimizar por un lado, pero siempre teniendo en cuenta al cliente. ¿Qué factores van a afectar a la dimensión de la empresa? Podemos hablar de factores tridimensionales. Estas tres dimensiones serían, primero, el factor tecnológico. Debemos buscar procesos óptimos, no sobredimensionados.
procedimientos que alcancen volúmenes que sean suficientes como para que las máquinas estén en los óptimos de producción y que además satisfagan una demanda. Claro, ¿qué ocurriría si nosotros sobredimensionamos la empresa? Pues que los productos se van a quedar en el almacén, lo cual nos ocasiona un coste de almacenamiento y que además supone el que hayamos comprado más maquinaria o hayamos pagado más horas de trabajo, lo que repercutirá negativamente en el coste. La segunda dimensión será en cuanto a la dimensión financiera. Claro, nosotros a la hora de iniciar el negocio, generalmente o la mayoría de la financiación pertenece a los socios. Es dinero, son fondos que han puesto los socios. Claro, a mayor tamaño de la empresa, más difícil va a ser conseguir toda esa financiación y además, bueno, pues acudir al mercado financiero en este caso sería probablemente bastante difícil. Por último, la tercera dimensión hace referencia a la demanda. A la hora de calcular la capacidad debemos tener en cuenta el mercado objetivo, es decir, aquel al que vamos a dirigirnos y que estará constituido por la demanda actual, la que tenemos ahora, más la que podríamos llegar a atender en el caso de realizar una política de marketing adecuada. El proceso de crecimiento en la empresa. Una vez que nos hemos instalado, una vez que hemos decidido el tamaño, la empresa empieza a funcionar. En este momento no podemos quedarnos como estamos, sino que continuamente, ya lo sabíamos, por la autorregulación, debemos buscar cuál es el tamaño óptimo. Puede aparecer una pregunta: ¿crecemos o no crecemos? A la hora de crecer aparecerán una serie de ventajas y también una serie de inconvenientes. Los inconvenientes, pues generalmente la complejidad que vamos a tener para manejar una empresa grande con distintas unidades organizativas, con distintos departamentos, con volúmenes de compras muy elevados, volúmenes de producción también, y esto en general puede repercutir en que se produzcan desequilibrios, desajustes que al final lleven a que la empresa pues no funcione como es debido. Sin embargo, nos vamos a encontrar con una serie de ventajas. Estas ventajas sobre todo van a aparecer por lo que denominamos economías de escala. Estas economías de escala aparecen a su vez en tres vertientes. Primera, la vertiente de producción. Cuanto más volumen fabriquemos, menor será el coste por unidad. Esto es lógico por las economías de experiencia de los trabajadores, el óptimo de producción de la maquinaria, las compras que hagamos a los proveedores. Siempre cuando nosotros hacemos un volumen de compra muy grande, el proveedor nos va a hacer un precio más bajo, lo que repercute a su vez en que el coste unitario sea menor. Aparecen economías de escala desde el punto de vista financiero. Cuando nosotros acudimos a los mercados financieros siendo una empresa grande, los agentes, los intermediarios, nos van a prestar siempre en condiciones mucho más ventajosas que a empresas o a particulares que piden volúmenes de financiación más pequeños. Y por último, desde el punto de vista comercial. Cuando nosotros accedemos a los mercados siendo una empresa grande, vamos a tener mayor volumen para realizar inversión, la inversión en publicidad, en marketing, vamos a poder vender y actuar en muchos más mercados y desde luego, claro, la imagen que va a tener la empresa es posiblemente, puede ser mejor que la que tiene por lo general una pequeña empresa. Una vez que hemos pensado que a lo mejor el crecimiento puede ser una estrategia interesante para la empresa, debemos decidir si nos especializamos o, por el contrario, diversificamos. Especializarse consiste en profundizar en algo que ya estás haciendo. Diversificar consiste en hacer algo diferente a lo que vienes haciendo tradicionalmente. Para explicar esto, vamos a utilizar esta matriz, que es la que se conoce como la matriz producto-mercado o matriz de Ansoff. Empezamos por la especialización. En la especialización podemos optar por lo que se llama la penetración de mercado. Nosotros vendemos los productos actuales en los mercados en los que tradicionalmente venimos actuando. Esta penetración se puede realizar mediante campañas de promoción, publicidad, etc. Lo que buscamos es únicamente incrementar la cifra de ventas. También podemos hacer lo que denominamos el desarrollo de productos. En este caso, creamos un nuevo producto y lo vendemos en el mercado actual.
La siguiente estrategia de especialización sería el desarrollo de mercados. Lo que hacemos es buscar mercados diferentes a los que atendemos hasta ahora. Pues, generalmente, ahora mismo puede ser atender a mercados como puede ser el mercado de China, con los productos que tenemos en la actualidad. Como vemos, son estrategias que en principio no buscan nada nuevo, sino que simplemente es ahondar en lo que ya hacíamos. Sin embargo, puede haber una estrategia que va más allá. Es la estrategia de producto nuevo, mercado nuevo. Sería lo que llamamos la diversificación. La diversificación que a su vez puede tener tres diferentes modos de actuación. La primera es la que llamamos la diversificación horizontal o relacionada. Aquí la empresa realiza productos nuevos, los vende en mercados nuevos con bueno, pues algo que en principio tiene cierta relación con lo que estábamos haciendo, pero que no viene siendo habitual. Por ejemplo, hablaríamos pues de una empresa láctea que además desarrolla productos para el desayuno, como podrían ser los cereales. En el caso de la diversificación vertical, la empresa va a meterse dentro de la cadena de valor y lo que hace es, o bien a través de compras, o bien porque ella misma se decide hacerlo, realizar una parte del proceso productivo que hasta ahora no hacía. Aquí podríamos hablar de diversificación vertical hacia atrás, si lo que estamos haciendo es irnos hacia el proveedor. Y entonces serían partes, realizar partes de la cadena de producción cercanas al proveedor, o bien hacia adelante y estaríamos hablando de, por ejemplo, crear una tienda donde vender nuestros productos. Por último, hay una diversificación que rompe con toda la empresa y con todo lo que venía haciendo tradicionalmente y es lo que se llama la diversificación heterogénea. La diversificación heterogénea lo que hace es fabricar productos completamente nuevos, ajenos y distintos a lo que venía haciendo la empresa hasta ahora. Este es el caso, por ejemplo, de la industria láctea Pascual, o la empresa láctea Pascual, que tiene también una empresa constructora que es PH Construcción. Por tanto, como vemos, la empresa puede optar por una diversificación en la que realiza una estrategia, realiza productos que no tienen nada que ver. Vamos a ver esta matriz de Ansoff con un caso específico. Vamos a ver el caso de Apple. Apple puede optar por las siguientes estrategias. En el caso de penetración del mercado, sería ahondar en productos actuales con mercados actuales. ¿Cómo puede hacerlo? Bien, pues creando una tienda específica para educación, donde estudiantes, profesores, colegios, universidades, institutos pueden comprar directamente productos con unas condiciones más ventajosas. La segunda estrategia sería la del desarrollo de productos. Serían productos nuevos, venderlos en los mercados actuales. Este sería el caso del Apple Watch, es decir, un producto novedoso, distinto al que venía haciendo, ¿eh? Un reloj que aprovecha las tecnologías de esta empresa y que se vende en los mercados actuales. También puede optar por el desarrollo de mercados, es decir, productos los que desarrolla, los que tiene actualmente, pero en mercados nuevos. Como habíamos dicho antes, pues sería abrir nuevos mercados, como puede ser China, como puede ser Dubái, etc. Y por último, el caso de la diversificación. ¿Cómo puede romper Apple con lo que está haciendo? Pues a través, por ejemplo, de una diversificación heterogénea. En la actualidad parece ser que hay un proyecto de realizar un coche que evidentemente no tiene nada que ver ni con ordenadores ni con teléfonos, que es por lo que habitualmente conocemos a la empresa. Es decir, sería la fabricación de lo que denominan el Apple Car.